Ahora, señoras. Dios les bendiga en esta todavía mañana. Estamos empezando un poquito tarde, pero vamos a empezar bien. Saquen un papel en blanco, completamente en blanco. Y la primera tarea que les voy a dar es que pongan su nombre en el papel, en la parte superior. Es la primera prueba rápida. ¿Ven? Ya la estamos dejando para el siguiente día que no, ya se llegó la hora. Papel en blanco, todos, por favor, y pongan su nombre. Es muy común que tomemos una prueba, un examen, y que de la clase el 98% le ponga el nombre y ese 2% siempre va a estar en blanco, ¿verdad? Y queremos darle la calificación. Y también con esto voy a usarlo para tomar la lista de asistencia. Así que necesito su papel en blanco. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Leroy. Leroy, es su primera vez, así que si puede contestarlo, hermano, está bien, de su propio conocimiento. Vamos a tomar en cuenta como quiera que es su primer día. ¿Listos? Primera pregunta. ¿Cómo se llama el curso que llevamos? ¿Cuál es el nombre? El curso que llevamos. No tenemos que escribir la pregunta, nada más la No, más respuesta. Sí. ¿Listos? Segunda pregunta. En sus palabras, ¿cuál es la definición de ética? En lo que usted ha escuchado, ha entendido de cerca de la clase, ¿cuál es la definición de ética? Estoy viendo lapiceros, plumas, todavía escribiendo, así que los que ya terminaron, tengan un poquito de paciencia. Ya van a terminar los hermanos. ¿Ven? Tráiganlo a un cierre. No me escriba todo un párrafo, nomás una definición pequeña. Número 3. Nombre 2 características importantes de un ministro profesional. Dos características importantes de un ministro profesional. ¿Tenemos que ir contestando de una vez? La respuesta solamente, hermano. No me ponga la pregunta, no escriba la pregunta si quiere. Ya entendí que nomás las preguntas. No, tiene que ir contestando. Para agilizar el tiempo, no ponga la pregunta, nada más ponga su respuesta con el número que corresponde. ¿Listo, hermano Jacob? Ok. Dos características importantes de un ministro profesional. Son 5 las que mencionamos, yo nomás les estoy pidiendo 2. ¿Ok? Esto es claro, son 5. ¿Listo? Prueba rápida es lo que significa prueba rápida. Todavía no desmancelamos la 4, hermano. Vamos en la pregunta número 3. Nombre 2 características importantes de un ministro profesional. Vamos por la 4. La vocación del ministro es
carrera o profesión. La número 4, la vocación del ministro es carrera o es profesión. ¿Otro más? La vocación del ministro es carrera o profesión. ¿Listos? Número 5 y la última. Nombre una profesión del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Nombre una profesión del Antiguo Testamento. Nombre una profesión del Antiguo Testamento. Si terminaron, pasen a sus respuestas al centro del cuarto. La persona al final las puede pasar al frente, por favor. Pásenlas, hermanos, para el centro. Amén. Pásenlas al centro. Dile. ¿Son todas? Sí. Gracias, hermano. Tengo todas las pruebas rápidas. ¿Alguien le falta una? No estaba muy difícil, ¿verdad, hermanos? Les pido que, así como están, hermanos, abran sus Biblias. Vamos a seguir adelante porque el tiempo nos gana, hermanos. Nos ha estado ganando las últimas 2 clases. No hemos terminado. Primera de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Si usted piensa, ¿por qué estamos estudiando esta clase? Si usted dice, ¿cómo va a haber ministros que fallan al Señor? Está documentado en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer nada más, para no leer todo. Nada más el versículo 2, hermanos, y vamos a parafrasear para el tiempo. ¿Está ahí? Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. In English, Eli's sons were squandered. They had no regard for the Lord. No tenían conocimiento de Jehová. Para hacer la historia larga corta, Elí era el sacerdote en el tiempo de que se habla de esta historia acerca de Samuel. Él era el encargado del templo. Él era el que tenía a su cargo el arca de Jehová. Él y su familia, sus hijos,
eran los ministros puestos por Dios desde el tiempo de Moisés. ¿Sí? Estos muchachos o señores, se puede decir, pecaron de la manera más desagradable de Dios. ¿Por qué? Porque estaban tomando de lo que era para Dios, que era el sacrificio, estaban tomando de ahí, agarraban un tenedor, metían el tenedor y lo que saliera de carne, se lo comían, era para ellos. Era para ellos como quiera, pero ellos tenían que esperar el proceso del sacrificio que se consumiera y como quiera Dios los sostenía. Dios les prometió que todas las demás tribus iban a sostener a la tribu de Aarón, de los levitas. Pero estos hombres dijeron, no vamos a esperar. Inclusive decían, dame carne fresca porque la quiero para el asado. Le estaban robando a Dios el sacrificio. Y por eso Dios dice aquí en su palabra, dijo, los voy a matar a los dos. Y no solamente eso, sino que la forma en que Elí, el sacerdote, los confrontó no fue suficiente para hacer una confrontación tomando la postura de sacerdote y defendiendo a un Dios santo, el cual servía, sino que les dijo, mijitos, ya escuché lo que andan haciendo, eso está mal, no hagan eso. Si uno peca contra otra persona, Dios tiene para árbitro, pero si uno peca contra Dios, ¿quién los va a defender? Y dice en su palabra que no le hicieron caso. Estos son ministros de Dios, estos son los que están dentro del templo. Más allá, dice que las mujeres que estaban sirviendo en las puertas del templo, se acostaban ellos con las mujeres dentro del templo. Así que ¿qué hizo Dios? Tuvo que venir y tuvo que traer juicio en contra de la familia de Elí. Dice que no solamente de la familia de Elí, sino de su descendencia y hasta los para atrás iban a perder lo que Dios les había dado, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Y esa es su palabra. Amén. Y a los que no le honran, Dios los aparta. ¿Y qué pasó con esta familia? En un día los dos hijos murieron en batalla. Ese mismo día fue uno de los soldados que sobrevivió de la batalla. Elí era un hombre muy grande, dice la palabra de Dios, grande, obeso, y estaba sentado en su silla, y cuando recibió la noticia, él cayó del impacto, se cayó para atrás, se deslocó y murió. Ese mismo día, el arca de Jehová fue robada por los filisteos. Ese mismo día murieron arriba de 30,000 hombres judíos por la desobediencia de un ministro, por la ética moral de un ministro. ¿Afecta o no afecta sus decisiones, hermanos, su familia? Amén. Oremos. Señor, damos gracias en esta mañana todavía, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Tu misericordia, Señor, no la merecemos. Tu misericordia, Señor, es eterna, Señor. Y sabemos que es por tu gracia que estamos aquí parados, Señor. Y queremos, Señor, con todo nuestro corazón pedirte que nos ayudes, Señor, a serte fiel. Que tú, Señor, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos y siempre estés al pendiente, redarguyendo nuestra vida si estamos mal o dirigiendo nuestros pasos a donde tú quieres dirigirnos, Señor. Que nuestro oído esté puesto, Señor, así como estaba el de Samuel, a escuchar tu voz y que podamos hacer, Señor, tu voluntad siempre, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que somos carne, sabemos que podemos fallar, pero te pedimos que, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos esté guardando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como les digo, hermanos, el tiempo nos gana siempre, hermanos. Estas clases son bien cortitas y nos quedamos la semana pasada en el capítulo 2, ¿verdad? No lo terminamos. Necesitamos que terminarlo porque es materia muy importante lo que estamos viendo. Ya para que se prende.
Vamos a repasar rapidito. Estábamos en este pantalla, es importante. Dice, sea buen ministro en el mundo, que no es tan bueno. ¿Es el paso o es lo de hoy? Ese es el pasado, lo voy a repasar rapidito. Para tomar otra vez el tema del capítulo 2. Es un asunto de ser, sin embargo también es un asunto de hacer, es como juego de palabras, ¿verdad? Y un asunto de vivir. Otra vez, es un asunto de ser, un asunto de hacer y un asunto de vivir. Ya repasamos estas claves positivas. Nos quedamos, estábamos en el legalismo, ¿verdad? También, creo que también lo vimos, el legalismo que amén. La ética de la conducta. Dice el resultado, estamos en página 65. El resultado final de cualquier opción moral debe ser tomada en cuenta como parte de la decisión. Pablo, y eso que estoy diciendo de Pablo está ahí arriba en ese mismo párrafo, a menudo evaluaba las consecuencias antes de tomar una decisión final. Una vez hizo un voto y se rapó la cabeza, no por una obligación religiosa, sino probablemente para conciliar con los dirigentes judeocristianos, práctica que siguió en otras ocasiones. Así que él tomaba en cuenta lo que él hacía, porque sabía que lo que él hacía, debe hacer, le daba o era iba a ser parte del resultado final. La cuestión teológica surge generalmente cuando dos valores parecen estar en conflicto. Siguiente punto. A veces un ministro debe decidir si revela toda la verdad o si lo que revela hace más daño. Esto está directamente del libro, como ya lo hemos mencionado. Y aquí en la historia se habla de la Segunda Guerra Mundial, donde Corrie ten Boom escondía a judíos para salvarles la vida. Ella estaba mintiendo cuando le preguntaban, ¿eres la única en casa? Y le revisaban la casa y tenía ahí escondidos. Ella estaba diciendo una mentira. ¿Pero para qué? Para salvaguardar la vida de las personas que estaba tratando de proteger. Así que la cuestión teológica regresa a los valores. Y hay un conflicto ahí también. También dice la historia aquí, si usted va siguiendo la lectura del ministro. Dice, una esposa le pregunta a su pastor quién está aconsejando a su marido si su esposo está teniendo una aventura. ¿Es culpable el ministro de quebrantar el 8º mandamiento si cae en lo que sabe? O sea, ¿hasta qué punto el ministro tiene que decidir si lo que él va a hacer o decir va a empeorar las cosas o las va a mejorar? Al final de cuentas, los problemas se tienen que confrontar, pero es la manera que se confrontan la decisión final o el resultado final. Uno puede sacar un problema fuera de, ¿cómo se le llamaría?
exagerar el problema o decirlo de una manera en que va a impactar negativamente al problema en vez de ayudarle, o uno puede usar palabras más sutil o palabras más con más tacto para que no escale el problema mayor, sino que le ayude a ser resuelto. Como ministro uno tiene que tomar este tipo de decisiones antes de abrir la boca, antes de hacer cualquier cosa. ¿Ven? A veces un ministro debe decidir, ya lo leímos, para el ministro ser un buen ministro es asunto de, y aquí está en bold, ¿cómo se dice bold en español? Negrito. Aprender cómo hacer el bien. Así que una de las preguntas que dice el libro, ¿se nace sabiendo hacer el bien? No, se tiene que aprender a hacer el bien. Para ser un ministro bueno es asunto de aprender cómo hacer el bien. Las perspectivas teológicas son básicas. Lo que nosotros creemos sobre un Dios como creador, redentor y gobernante influye en nuestra capacidad para tomar buenas elecciones morales. ¿Ya vieron que cambió el título arriba? Hacer el bien. Veníamos viendo hacer el bien, ética, conducta. Ahora es vivir bien. Página 66. Integridad es la palabra, dice el libro. Es un ideal moral, un monte Everest sobre el cual cada ministro tiene la esperanza de estar en pie. ¿Qué significa esto? Significa que si usted está en integridad, si usted tiene la convicción en su corazón, usted es como estar parado en el monte Everest. No lo van a mover porque usted es íntegro. ¿Sí? De ningún otro profesional se espera que sea un modelo de integridad como el ministro de la iglesia. ¿Están de acuerdo, hermanos? Hemos escogido el término integridad como palabra mejor para ascribir la total ética de vida demandada de un ministro cristiano. Ahí vamos a leer el párrafo. El último párrafo dice: de ningún otro profesional se espera, en la página 67, el término integridad, ahí, ¿lo tienen? El término integridad aparece 16 veces en la escritura. La palabra hebrea es tom y tomam, y significa completo, sano. Si está tomando notas, tómelo. Ileso, perfección, es lo que significa la palabra integridad. Se usa para describir a personas o a personajes bíblicos como David, como Salomón, y ahí tienen las citas bíblicas, hermanos. Si va siguiendo y quiere ir a las escrituras, el respaldo a Salomón, a Job. Ninguno de estos hombres fue perfecto moralmente. Deje que llegue a su corazón. Ninguno de estos hombres fue perfecto moralmente, pero cada uno modelea una vida de integridad y madurez. En el Nuevo Testamento, Pablo recuerda a Timoteo que quien ha sido llamado a pastorear el rebaño de Dios debe ser irreprochable el carácter personal, relaciones familiares y compromisos espirituales. Perdone si yo junto. Lo leo de nuevo para que se entienda mejor. En el Nuevo Testamento, Pablo le recuerda a Timoteo que quien ha sido llamado a pastorear el rebaño de Dios debe ser irreprochables en carácter personal, relaciones familiares y compromisos espirituales. Es ahí donde dice el que desea ser obispo, y tiene una lista ahí de cosas. Si se quiere ir ahí a Timoteo 3, 1, 7. No lo vamos a hacer por tiempo, pero es importante que usted, cuando esté estudiando y revisando el libro, las notas, vaya a la Biblia y cheque lo que está diciendo el hermano Quintero, porque a veces puede decir algo que no está en la Biblia, y es ahí donde debemos de tener los chequeos
Amén. Amén. Carácter, conducta y visión moral. Importante. Vamos a la siguiente. Ya leímos el significado de integridad. Aquí subrayé esto que dijo Charles Swindoll, que dice, cada uno tiene integridad. Perdón, cuando uno tiene integridad, hay ausencia de hipocresía. Él o ella son personalmente confiables, responsables en las finanzas y limpios en lo privado, inocentes de motivos impuros. Charles Swindoll. La integridad incluye lo que usted es y lo que usted hace. ¿Sí? Amén. Vamos con Charles Sheldon. Dice, él escribió un devocional clásico en sus pasos que se planteaba con la cuestión ética de qué haría Jesús. Eso fue muy famoso, no me acuerdo en qué año, en qué época, pero todos querían traer su wristband o algo que decía, What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? Y ahí viene, hermanos, de ese libro. En sus pasos, está en inglés y en español. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo seguimos el ejemplo de Jesús? ¿Es posible para un ministro en este mundo moderno vivir como Jesús vivió y amar en la forma que Él lo hizo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Sí. Sí es posible. No se trata de cumplir nuestro deber, sino de vivir su historia. El problema radica no en conocer qué debemos hacer, sino cómo debemos hacerlo y cómo Él aprende. Y Él como se aprende solamente observando y siguiendo. Estamos en el segundo párrafo de la página 70, que dice 70, que dice la cuestión práctica, ahí en negrito, que aprendí la palabra. En este punto usted tal vez está diciendo, todo suena bien y bueno, pero específicamente, ¿cómo lo ponen en práctica el ministro en la vida cotidiana? ¿Cómo se pone en práctica? Aquí más o menos lo resumí en esos puntos. Dice, cada ministro quiere lograr la integridad de la vida y la salud del carácter. Como ya lo había mencionado, todos nos levantamos queriendo hacer el bien. No hay nadie, bueno, espero que no haya nadie que diga, hoy voy a hacer esto mal. Sí, por eso dicen, me levanté el pie derecho, ¿verdad? Pero yo que soy zurdo, bueno, ahí le dejamos. Me levanté el pie izquierdo. El segundo es reconocer que las listas de reglamento fallan. Eso también está aquí en el libro y dicen, es que puedes tener toda una lista de reglamentos, pero van a fallar, no cubre todo, no abarca todas las situaciones, las listas doctrinales o las listas de, por ejemplo, todas las leyes que escribieron los judíos, aparte de los 10 mandamientos, no cubre todo. Tenemos que reconocerlo.
ser consecuentes. Para el ministro, ser inconsecuente en su pensamiento moral y acciones no solo es irracional, sino que también da lugar a serias dudas sobre su integridad personal. Tiene que ser consecuente, tiene que ser constante en su accionar. La capacidad de discernir y aplicar los valores sociales es también crucial. El pastor bien afianzado reconocerá qué deberes son obligatorios y qué metas sirven como guías para lograr la voluntad de Dios. Aquí la palabra es la capacidad de discernir y aplicar. ¿Quién nos ayuda a discernir? Espíritu Santo. Y dice también, lo leí, no sé si lo subrayé por ahí, en uno de los proverbios, que la palabra de Dios nos ayuda a discernir. Por ahí se me quedó grabado, no sé si ahorita lo veo, pero sabemos que el Espíritu Santo viene y nos ayuda a discernir, pero la palabra de Dios está escrito que nos ayuda a discernir también. Si lo ponemos en una perspectiva más real, o qué es lo que queremos decir con eso. Si nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros vamos a conocer a Dios, vamos a conocer cómo Dios, cuáles son las características de Dios sobre la moral. Vamos a conocer, y eso nos va a ayudar a nosotros a saber, es discernimiento, qué es la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios nos ayuda a discernir, nos ayuda a conocer. Amén. A través de la identificación personal con Jesucristo y la participación plena en la historia del Evangelio. ¿Dónde está eso para ampliar un poquito más? Ahorita sí nos puede dar un ejemplo en cuestión al... Ahí lo vi. Casi al final. Ahí voy, hermano. Ahorita tengo un segundo. Dice finalmente. Ya lo vi. Finalmente, a través de la identificación personal con Jesucristo y la participación plena de la historia del Evangelio, el dirigente ético de la iglesia ganará una visión moral que sintetice y armonice el ser, el hacer y el vivir una vida íntegra moral. O sea, al vivir la vida de Jesucristo, nosotros vamos a poder tener esa visión que el Señor tiene para hacer estas tres: hacer, ser, hacer y vivir. Noten que lo estamos repitiendo bastantito, ¿verdad? Por eso de las pruebas rápidas y de que no me acordaba, apúntelo. Ser, hacer y el vivir. Tenemos que vivir la vida de Cristo. Amén. Quiero también leer ahí donde leímos, 2 párrafos arriba. En la 6:9. En la 7:1, hermano. Donde empieza, nuestro argumento ha sido ¿lo tienen? Nuestro argumento ha sido que de todos los diferentes métodos, estamos en la página 7:1, a la mitad. 4 párrafos. Lo que tengo subrayado aquí, otra vez nos menciona 3 cosas: carácter, conducta y visión moral. Nuestro argumento ha sido de que todos los diferentes métodos usados para tomar buenas decisiones morales, 3 son básicos: carácter, conducta y visión moral. El carácter del ministro cristiano debe ser básico. Ser precede al hacer. Desarrolla las virtudes correctas
desarrollar las virtudes correctas es esencial para el ministro efectivo. Si queremos ser efectivos como ministros, hermanos, debemos de Ser, hacer y vivir. tener el carácter, la conducta y la visión moral correcta. ¿Ven? Amén. Ser y vivir. Vamos a, esto ya no está en la diapositiva, pero vamos a la penúltima párrafo que está ahí en la 71. Voy a comenzar a leer donde dice el profeta de Dios. Dice, el profeta de Dios debe crecer en fe y moral, como todos los creyentes. Aprender a hacer buenas elecciones morales es un proceso de toda la vida que se llama discipulado cristiano. ¿Cuántos tienen discipulados en las iglesias? Es un proceso. No todos, como dice el libro, no nacemos sabiendo todo lo ético, todo. Tenemos algunas cosas que sabemos de chiquito que no se deben hacer, ¿verdad? Que Dios ha puesto ahí en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero no todo se nace, no todos nacemos con eso. Es un proceso de aprendizaje. Aprender a hacer buenas elecciones morales es un proceso. Y es un proceso de toda la vida. No nomás de ahorita. Es un proceso para mí, de toda la vida. Es un proceso para el hermano Reyes, que ha estado pastor por muchos años y sigue su proceso. Igual que mi padre, que va a cumplir 90 años, es un proceso todavía que le queda para toda la vida. Y ahí se acabó el capítulo 2. Así que el capítulo 2, ¿qué aprendimos del capítulo 2, hermanos? ¿Alguien que nos puede dar un... Era bien claro, ¿verdad? Ya te lo grabó. ¿Mande? Ser íntegro Así es. Son adquiridas, no son naturales. Tenemos esta vida para la procesar. Ser, hacer y vivir. Es el resumen del capítulo 2. ¿Verdad? Son adquiridas. La pregunta del capítulo es, ¿son adquiridas o ya las traemos? No, son adquiridas. ¿Eso es lo que estaban de primero? Sí, esa es una de las slides, es una de las... Se me va el nombre en español. Las páginas o láminas o... Es... Thank you. Ahora sí, mi hermano, tenía una pregunta. Una vez se me olvidó. Me pedían que hiciera un ejemplo de qué. Un ejemplo tocante a lo que se estaba hablando hace rato. Estábamos aquí en... discernimiento. Estábamos en discernimiento. Un ejemplo. Como ya lo mencioné, en el capítulo leí, si me regreso a buscarlo vamos a perder un poco de tiempo, pero ahí está donde dice que en un proverbio que la palabra de Dios es discernimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios ya dijo, lo que Dios es, ¿sí?, es nuestra guía a seguir. Por ejemplo, lo más básico, los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, no tendrás ídolos, dioses delante de mí, no matarás, no robarás, no codiciarás. Esa es la palabra de Dios
que nos está marcando límites, ¿sí? No puedes ir para allá, no puedes ir para acá, tienes que ir ahí. Esa información, esa palabra a nosotros nos trajo, no lo sabíamos tanto antes, y nos trajo en línea para caminar en ese camino, discernimiento. ¿Sí me explico? Porque el hombre, dice Proverbios también, o Salmos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin son caminos de muerte. Tal vez los hombres no sabían que iban para el camino de muerte, pero por eso tenemos la palabra de Dios que nos va caminando. Amén. Amén. Es la importancia de leer la palabra de Dios. So, no les voy a dar la segunda prueba rápida. Bien. Vámonos a... Iba a contar el capítulo 3 y 4, pero se me hace que no lo vamos a alcanzar a llevar. No necesito... Este lo necesito. Hermano, con respecto al tema de eso, ¿verdad? De que, por ejemplo, mentiras, por ejemplo, que Dios aprobó, ¿verdad? Como por ejemplo las parteras, ¿verdad? Las parteras que le ¿cómo se llama? Que le mintieron al faraón, ¿verdad? Que tenía que matar a los cuando nacieran los varones, ¿verdad? Y a las mujeres que les dejara vivir. Y entonces ellos le tuvieron temor a Dios, escucharon la voz de Dios. Y ese es un ejemplo que viene en el libro, hermano, acerca de la decisión que ya habíamos mencionado, que ellos tomaron. de que un ministro tiene que tomar una decisión. Sí. En este caso se salvó la vida de Moisés En ese caso. y fue el que vino a libertar. Sí. Sí. Sí, porque digo, las parteras les mintieron, ¿verdad? Porque les decía, no, es que las egipcias tienen Así es, una, ¿cómo se llama? Son bien robustas y cuando nosotros llegamos ya nacieron los niños. Sí. Y entonces esa mentira Dios la aprobó. La aprobó porque necesitaba ahí nacer Moisés, ¿verdad? Sí, y antes de que se me olvide, mi hermano, también de que hace la pregunta, había una pregunta de mi hermano aquí enfrente de acerca de la, ¿cómo se llama? En español. Me fui a la página de Asambleas de Dios y está en inglés, pero se la puedo mandar y lo voy a hacer un resumen de lo que las Asambleas de Dios piensan acerca de este. Aquí está. In vitro fertilization. No sé si se alcanza a ver o es más grande. Antes que se me pase. El plan de Dios para la humanidad de concepción es sexo entre un hombre y una mujer en un matrimonio legal. Hijos, el resultado de esto es un gozo, poder traerlos y hacer una familia. Pero cuando una persona es infértil, hay parejas que buscan otros tratamientos para tener hijos, como es esto que mencionamos. Hay varios problemas éticos que deben de ser evaluados en este proceso. Incluyen, bueno, yo no pienso que si estás en el proceso financiero, costo financiero, pero sí vi que había lo ponen o lo exponen en las Asambleas de Dios como problemas o que tienen que orar, pedir la dirección de Dios acerca de esto. Porque si bien hay daños o puede haber daños serios a la madre, en el evento que haya varios hijos, puede que se tenga que tomar una decisión de abortar 1, 2 o más, porque fueron muchos.
¿sí? Y ahora vamos a la cuestión moral de el aborto. Lo que las asambleas de Dios recomienda es de que busquen consejo y se apoyen en oración para hacer la decisión correcta. Si van a seguir con este proceso, no está prohibido, pero dice, tengan en cuenta que van a tener estos conflictos morales que afrontar. Eso es su decisión. Y esa fue la respuesta. Y aquí también tiene para cloning, los clones. Pero usted lo puede encontrar todo esta y una lista amplia de lo que la Asamblea de Dios piensa acerca de cada cosa. Está ahí en la página de Asamblea de Dios online. Si quiere le paso el link. Y estos asuntos, es una clase que tomamos el año pasado con el hermano Eddie de la Rosa, que nos enseñó esta página donde ya hay personas, ministros, que ya lo analizaron, ya hicieron el exégesis, ya está toda la información ahí para que nosotros podamos tomar ventaja acerca de este tipo de preguntas más profundas. Espero que haya contestado un poquito su pregunta, hermano. Y vamos. Ética ministerial, la vida personal del ministro. Ay, vamos a tocar, ¿cómo se dicen ahí? Puntitos. La vida personal del ministro. ¿Es incidental o es intencional? Yo creo que muchos de nosotros ya podemos contestar esa pregunta. ¿Sí? ¿Es intencional? Es intencional, hermano. No es por accidente otra vez. No es por accidente. Los ministros deben de edificar integridad en su vida personal y ministerio. El ministerio se construye sobre la confianza que la gente tiene en la integridad espiritual y ética del ministro. Si falta integridad, el ministro está en peligro. Ejemplo, Jesús y la mujer samaritana. Déjeme nomás, la introducción de este capítulo es acerca de nuestro presidente que hizo un escándalo electoral, Nixon, y está diciendo el escritor que un reportero en aquel entonces trajo a la luz este problema que el presidente tenía y decía: la única posición en Estados Unidos que nos sostiene es de que el presidente es íntegro, el presidente nunca dice mentiras. Bueno, eso se vino abajo con ese presidente, ¿verdad? Por todo el escándalo que se hizo. Ahora lo que introdujo esa historia de Nixon es, ¿y el ministro? El ministro debe de ser esa persona dentro de la iglesia que un hermano, un creyente, pueda decir: si yo en alguien confío, si yo en alguien tengo mi confianza, ¿qué siento yo? Es en el pastor. Right? Eso es lo que quiere decir estos primeros párrafos. Nos da el ejemplo de la mujer samaritana. Cuando Jesús llega al pozo, le dice a los discípulos: vayan a buscar de comer a las ciudades cercanas, a las aldeas. Ellos se van. Llega la mujer samaritana, que ¿cuántos esposos había tenido? Y con el que estaba no era su esposo. Y Jesús comienza a entablar una conversación con ella, y sabemos lo que pasó con esa mujer, ¿verdad? Jesús la alcanza y es la evangelista de Samaria más grande en su historia. Pero cuando los discípulos regresan, dice aquí el relato, ellos en ningún momento cuestionan: oye, Jesús, ¿y esta mujer? ¿Por qué? Porque ellos tienen su confianza de que Jesús es íntegro. Así debe ser el ministro. Debemos de nosotros trabajar
para que nuestra congregación ganar su confianza, ganar su confianza de que ellos saben que tú eres íntegro. ¿Por qué? Porque lo eres, porque te has trabajado para ser íntegro. Amén. La integridad en la vida personal del ministro es intencional. El ministro debe trabajar para ser una persona íntegra en su vida personal. Y lo puse porque el ministro no automáticamente es una persona íntegra, sino que se debe de trabajar para ser íntegro. Debe de registrar, debe de aprender lo que estamos haciendo aquí con esta clase, que es ser una persona, que es ser un ministro íntegro. O sea que la integridad es un conocimiento aprendido. Así es, amor. No somos magos íntegros. Así es. Viene diciendo eso el libro. ¿Cuáles son las áreas de mayor en la vida personal del ministro? Mayor problema. Sí. Bueno, lo identifica así. Son 3 ministros que copié aquí sus notas. Eso y el poder. Mayor problema. Ahí me faltó una palabra. ¿Cuáles son las áreas del mayor problema en la vida personal del ministro? Whitten lo identifica el sexo y las finanzas como las áreas mayores de problemas potenciales. Richard Foster lo identifica como una triple amenaza ética al discípulo cristiano. Otra vez, es el sexo, el dinero y en este caso le agrega el poder. Billy Graham, que todos conocemos, dijo que Satanás ataca a los siervos de Dios en 3 áreas: sexo, dinero y orgullo. Yo estoy de acuerdo con el tercero. ¿Sí? Y comenzamos por qué. La relación en relación consigo mismo. Los ministros tenemos autoestima. Estamos en la página 67 y 77. Los ministros somos personas antes que ministros. Un autoconcepto positivo de una autoestima apropiada son esenciales para un ministro saludable y efectivo. ¿Sí? Pero un ego inflado es un problema para muchos ministros. La capacidad para servir humildemente y vivir en forma gentil y bondadosa es difícil para quienes luchan con egos excesos. Y podemos dar ejemplos de árboles, pero no es necesario. Cada uno conocemos de personas que sí son bien positivos con su autoestima, saben quién son y lo proyectan a la iglesia. Y hay personas que sí necesitan bastante coaching, que espera que casi lo laven, ¿verdad? Pero ese es un problema muy grande también. Algunos ministros sufren de subestimación. Ese es el otro rango del espectro. Unos son muy positivos, otros son que necesitan el ego, que necesitan su ego inflado, y unos se subestiman. Su ego es tan pequeño que la humildad se convierte en vicio. Ay, pobrecito pastor. Ay, no, hermano, es que no puedo porque mire, me falta. Pastor, no se subestime. Es lo mismo conmiseración, ¿no? Viene la palabra en la Biblia. Es Sí. como estar subestimándonos todo el tiempo, estamos haciendo nosotros pobrecitos, nosotros mismos, ¿verdad? Sí. La gente ni nos mira así, pero nosotros mismos nos decimos. Y ese es el problema. Conmiseración es un problema. Es un problema para un ministro. No lo puede tener. Tiene que levantarse. Amén. Los ministros con autoestima saludable
reconocen que tienen mérito, valor y dignidad, aparte del ministro al cual Dios los ha llamado. Su identidad descansa en quienes son como personas más que en lo que hacen como ministros. Espero haber leído eso bien. ¿Sí me entienden? O sea, ellos saben quiénes son. Aparte de lo que Dios ya les llamó a ser ministros, su identidad personal descansa en cómo son como personas. Vamos bien. En relación consigo mismo. Estamos en la página 77. Además de la autoestima saludable, los ministros deben poner también atención a su salud física. Perder su salud significa perder un ministerio. Una persona saludable debe ministrar mejor y gozar más durante su vida. Y ahorita voy a expandir este pensamiento, pero dice: la mayoría comprende cómo se usa el dinero, pero también cómo se usa el cuerpo que Dios ha confiado. La nutrición, el descanso, el ejercicio y la recreación se combinan para enriquecer la salud. Aquí es donde estamos hablando acerca de la salud de un ministro. Dice: un ministro tiene que cuidarse. Un ministro necesita que hacer ejercicio, ¿verdad? No nomás puede estar sin hacer ejercicio. El cuerpo, el templo del Espíritu de Dios, se tiene que movilizar. La verdad, a mí nunca me gustó hacer lo que algunos de mis hermanos hacían, ¿verdad? Ir al gimnasio y esto y lo otro. Yo estaba en otro rumbo. A mí me gustaba la música, me podía pasar horas tocando, pero hay que cuidarnos, hermanos. No solamente estamos hablando de la vida personal, no solamente por vida personal de padre de familia o la esposa, sí, porque si caemos en enfermedad, ya no podemos ministrar. No solamente eso, vamos a afectar a la familia. Cuando lo afectamos ya no vamos a poder trabajar. Y luego se comienza una cosa tras otra. Necesitamos que cuidarnos, hermanos. Amén. A mí me sacan a caminar, ¿verdad? Como si fuera. Dicen que vamos a cuidar. Y caminamos en veces 2 millas, en veces 3 millas, ahí la llevamos. Pero vamos y procuramos por nuestra salud. Nuestro hermano anterior que dio esta clase, cuando yo estaba estudiante, él es, por sí mismo, él era un atleta profesional, así que ya sabrá, nos dio esta clase y hizo ejercicios y todo aquí para demostrarnos que él estaba saludable. Y también juega fútbol hasta esta fecha, ya 10 años después está jugando fútbol todavía el hermanito y corre kilómetros, en bicicleta kilómetros. Pero bueno, hay que cuidar nuestra salud. Es importante no descuidarnos. Es importante. Si Dios nos confió este templo, este cuerpo, hay que cuidarlo porque somos administradores de lo que Dios nos dio. Amén. Administradores. El estilo de vida. Su estilo de vida debe confirmar y no contradecir el evangelio que proclaman. Un ministro no es consecuente cuando predican disciplina personal y él no lo aplica. Yo puedo estar aquí diciéndoles: hermanos, tenemos que cuidar nuestra salud, pero si saliendo de aquí corro para los tacos. O sea, estoy diciendo una cosa, pero yo hago otra. O sea, tenemos que ser consecuentes. Sí, congruentes. Que sean de predicar y vivirlo. Sí, predicar y vivirlo. Hermanos, necesitamos que tener compasión por las personas,
y va a ir por el expreso y ve que está tirada una persona y ¿Por qué no queda su llanta? o sea, vamos a detenernos, ayudarle, ¿verdad? Aunque últimamente es peligroso, ¿verdad? Especialmente en áreas que está, sí, es peligroso, pero antes, hermanos, o sea, los extraños nos ayudábamos los unos a los otros. Yo recuerdo muy bien que se quedaba tirada una persona y llegaba a la otra persona, ¿qué le pasó? Se ayudaban, cables, cualquier cosa. Pero si lo predicamos en el altar, hermanos, vamos a hacerlo en nuestra vida personal. No prediquemos una cosa y hagamos otra. Eso es congruente. ¿Ven? No se pongan tristes, hermanos, o ya se me durmieron. Seguimos en la relación consigo mismo, el crecimiento espiritual. En la página 7-9. ¿No se me pasó ninguna de mis notas? No. 7-9. Un ministro, crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual continuo es tan importante para el ministro como lo es para el feligrés. Amén. Y el ejemplo de Pablo que pone aquí es correr de tal manera que obtengas el premio, dice. Y luego sigue diciendo, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo venga a ser descalificado. Eso va junto con lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que necesitamos que ser consecuentes. No puedo predicar de que cuidemos nuestro cuerpo y luego irnos a las carnitas, ¿verdad? A los bofes. No, no me gustan los bofes, hermano. Gracias. Pero hay gente que sí los come y es mucha grasa y es grasa mala. O sea, es malo para el corazón. Pero no podemos predicar de ser saludables y descuidarnos. La familiaridad. A ver, ¿quién me ayuda con esta? Familiaridad. Engendra. Aquí está interesante esta historia. Y seguimos leyendo. Es un elemento obvio en la muerte de Usa. Fue un mozo con demasiada familiaridad con lo santo. La historia detrás de este punto, hermanos, es cuando David fue por el arca y dijo, vamos por el arca, y lo llevaban en una carreta con las vacas que le iban estirando, con las mulas, bueyes. Yo creo que no estaba bueno el camino, algo, ¿verdad? Porque como que se fue de lado y parecía que se iba a caer el arca de Dios. ¿Sí? Y esta persona que se llamó Usa iba cerca de ahí y porque no se cayera, él puso su mano y la sostuvo. O sea, es un buen acto, ¿verdad? Para que no se caiga la presencia de Dios. No. Es que iba muy cerca y como que no le agarró la importancia de la presencia del arca de pacto. Había leyes específicas de que nada más los sacerdotes deberían de cargar el arca sobre sus hombros, ¿sí? Porque era santo, ¿sí? Y ellos deberían de saberlo. Los judíos están educados desde pequeños, toda la ley de Moisés, desde todos los libros de Moisés, ellos necesitan que saberlos, y eso viene dentro de las leyes de Moisés. Y este muchacho, yo creo lo dio por se lo olvidó, o como dice aquí, Quería ayudar. a la familiaridad. Dios se enojó, dice que Dios entró en furor y le quitó la vida. ¿Por qué? Porque estamos tan apegados, o estamos tan ocupados, se puede decir, dentro de la casa de Dios, haciendo esto, haciendo aquello. Como ministros vamos y ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, o como nos diría, estamos bien capacitados como los hijos del pastor, ya sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer llegando,
¿Verdad, hermanos? Ustedes se encargan de aquel equipo, yo pongo el proyector, quien da la media, por favor. Todo ya está bien acomodado, ¿sí? Pero se nos hace una práctica, se nos hace un hábito. Y lo que hacemos se nos olvida que es algo santo, que estamos sirviendo a un Dios santo, a un Dios poderoso. ¿Cómo se dice? Se nos hace costumbre o se nos hace muy fácil. Rutinario, una Rutina. Y eso es lo que el libro nos trata de decir. Que no se nos haga rutina, que no se nos haga. Hay que siempre ponerle la importancia de servir al Señor como lo más santo, lo más puro que podemos hacer para Él. Que no se nos haga rutina. Y la educación no termina con el seminario, siempre se tiene que estar toda la vida estudiando, toda la vida. Y el secreto de un largo ministerio en un lugar es el crecimiento continuo del ministro. Vamos a entrar a otra área, hermanos. ¿Listo? La última era el ministro en relación consigo mismo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar el ministro en relación con la familia. Y aquí tenía algo que subrayé. Ahí lo puse como título también. Ningún otro éxito compensa el fracaso en el hogar. No importa qué tantos éxitos tienes, si tu hogar fracasa, no va a compensar lo que perdiste. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. La vida familiar del ministro, en la página 81. La familia es ingrediente importante en la vida del pastor. ¿Amén? En las iglesias no católicas, la suposición general es de que un ministro debe de ser una persona casada y con familia. Se supone, o lo que buscan en las iglesias que no son católicas, como dice aquí, sabemos que los católicos siempre tienen ministros que no son casados por ordenanzas de ellos, ¿verdad?, en su religión, pero fuera de ahí hay muchas organizaciones cristianas que ellos prefieren que los ministros sean casados y con familia. Esa es la tendencia. Y nos vamos otra vez a 1 Timoteo y a Título, donde habla del obispo. Buena cosa quiere, el obispo debe ser hombre de una sola mujer, debe ser íntegro, es para que se memorice ese capítulo de Timoteo, y también está en Tito, en capítulo 1, 6 al 9. Durante muchos años ni siquiera se pensaba en el divorcio en la familia del ministro. Ahora entramos en temas del divorcio, porque antes era impensable que un ministro se divorciara, y si se divorciaba, la mayoría de las organizaciones, como que dice aquí el libro, como que lo trabajaba para que quedara ahí en secreto, que no se supiera que el ministro se divorció. Podían estar juntos o separados con un acuerdo. Los que leyeron el libro, ahí está. Pero sí pasaba, hermanos, y si no nos enterábamos de tanto divorcio, es porque lo hacían bien o porque había menos divorcios. Y yo estoy de acuerdo con el que había menos divorcios. La gente anterior, cuando se casaba para toda la vida. Ahora entramos a una era donde la cultura dice, no me quiero casar, no quiero estar juntos. No quiero irme a vivir contigo, pero sin casarme. Son otras mentalidades, otra moral, y esto se fue infiltrando en la cultura, se fue infiltrando en los medios. Y lamentablemente, si un ministro dice, no, pues ya, si no eres casado o si eres divorciado y no puedes venir a la iglesia, no puedes decir eso, hermano, porque luego perdería más de la mitad de la iglesia.
Ouch. So, es un tema bien delicado, bien importante, porque está pasando, es real. ¿Sí? Es real. Aún dentro de las casas de ministros hay divorcio. Antes, como dice aquí, ni siquiera se pensaba. Vámonos, en el fracaso del matrimonio del ministro se considera una tragedia. En muchos de los casos, una tragedia fatal en lo que se refiere a la continuación del ministerio. O sea, ya cuando el ministro se divorciaba era fatal para su ministerio y ya no podía seguir. El divorcio no es el único problema en la familia del ministro, sino que también la calidad de la relación matrimonial entre el ministro y la esposa. Eso también se debe considerar, la calidad. O sea, tal vez no se divorciaron, pero qué tipo de relación o qué tipo de matrimonio llevan. Y acaba de pasar una conferencia de matrimonios con el invitado que recibieron esta mañana, ¿verdad? Abel Flores. ¿Qué tipo de matrimonio llevan el ministro con su esposa? Es bien importante. 4 factores que causan menos satisfacción en los matrimonios, y esto viene de encuestas que se hicieron en los estudios que sacaron estos 2 autores del libro. La número 1 era la interrupción del tiempo que pasaban juntos. O sea, el pastor ya pasaba más tiempo en las cosas de la iglesia que lo que pasaba con la esposa o con los hijos. So, esa era la número 1, la interrupción del tiempo que pasaban juntos. La número 2, el estado de ansiedad causado por las expectativas de la iglesia. Los asuntos de la iglesia traían ansiedad, traían problemas, y esos problemas los traía el pastor a la casa pastoral, a la casa personal. ¿Sí? O la hermana, la esposa, la pastora los traía, y era un problema. ¿Sí? Y también la soledad y cada vez menos días de devoción juntos. No había tiempo para tener un devocional, no había tiempo para pasarla juntos. ¿Y por qué menciona este libro y por qué hago un hincapié en estos 3 puntos, hermanos? Porque necesitamos saber que sí pasan, necesitamos cuidar y evitar a toda costa que los puntos de esos 3 que estén pasando no pasen en nuestras vidas. Sabemos que pueden pasar, así que vamos a hacer la intención de que no pasen. Ser intencionales. Ustedes, yo, como ministro, ¿sí? Debemos de cuidar nuestro matrimonio, de cuidar nuestras relaciones, para que estos puntos que están mencionando aquí los hermanos, que era una encuesta, así que fueron muchos hermanos que les hicieron las preguntas, que pasaron por divorcio, pasaron por problemas, esas fueron sus respuestas. Y si le agregamos un puntito más, los problemas que los ministros con frecuencia tienen con sus hijos. Ay, Dios, yo acabo de salir de tener 4 adolescentes en mi casa, hermano. Imagínense que dicen que trabajar con adolescentes es grave. Tenía de 13 y 19 años. 13, 15, 17 y 19. Así que ya una ya tiene 20 tantos, así que ya está en el colegio. Pero sí es difícil, hermanos. Sí es difícil porque sacan cada cosa cuando son adolescentes. Ya sabe que todo su cuerpo comienza a cambiar, y ideas, y que yo sé más que tú, y etcétera, etcétera. Ya lo saben todo. O sea, no les tengo que decir, ¿verdad? ¿Cuántos tienen adolescentes o cuántos tuvieron adolescentes? Ay, Dios, le hacen los hermanos. Bueno, ese tipo de cosas, hermanos, debemos de cuidar. Debemos de ir al Señor y decir: Señor, ¿cómo le hacemos? Orar por nuestros hijos, tratar de evitar eso. Y como hijos también debemos de ser buenos hijos, ¿verdad? Tenemos unos jóvenes aquí que yo sé que son muy buenos hijos, pero es parte de los problemas en la relación con la familia de un ministro. Nadie dice que no sea
que no tengan problemas. Ahí está el problema. Son cosas reales. La mayoría de los hijos, el problema número uno en las conferencias que estaba, es de que sus papás nunca estuvieron. Y creo que, no sé si lo conté o no. Lo leí, pero no sé si lo conté. Vamos en la página. Ya estamos en la 82. Creo que lo apunté. Bueno, se lo voy a parafrasear para que se lo lleve, porque creo que es importante. Decía aquí el comentario cuando lo estaba leyendo. No lo supe. Pero le hacían la encuesta a los hijos. ¿Cuál era el problema? Y decía, miren, mi papá puede estar fuera toda la semana en la iglesia o ministrando, o puede estar en un bar, en una cantina. Para mí es igual porque nunca está en casa. Vamos, eso es lo que dicen los hijos. Nunca está en casa. ¿Es problema con los hijos? Sí, hay que tener tiempo para los hijos, dice el autor. Hay que poner tiempo para cada hijo para que puedan tener un tiempo a solas con él, para que también platiquen, para que se exprese, se pueda expresar, puede decir cómo le ha ido en la escuela, que si tiene problemas, si está yendo bien. Se tiene que hacer tiempo para los hijos. ¿Amén? Okay. Seguimos con la relación en familia. Un modelo. Vamos de tiempo. Ya vamos a acabar. Un modelo para otros. El pastor debe ser un modelo para otros. Parte del desafío para el ministro en su vida del hogar es que su matrimonio se considera un modelo para las familias de la iglesia. En este caso puede ser positivo o puede ser negativo. Esperemos que todos nosotros podamos ser de un impacto positivo a las familias que nos ven. Tal vez no somos pastores y somos miembros en la iglesia y nada más estamos aquí para aprender, pero nuestra familia también es de testimonio para familias nuevas que están llegando a la iglesia, como nuestra familia, como nuestra relación, como ministros, como creyentes. Puede ser un impacto positivo, un modelo a seguir para familias que ahorita están pasando por tantos problemas. Que nuestra familia, hermanos, pueda ser ese lugar para ver cómo funciona una familia. Hay tantas familias disfuncionales en estos días, y aquí los autores dicen, tenemos que ser un modelo para otros, positivos. Que hay modelos negativos, sí los hay, pero ¿para qué hablar de ellos? Mejor hay que enfocar nuestra atención, enfocar nuestras fuerzas, nuestra intención para ser positivos. Amén. El ingrediente clave. El tiempo juntos es ingrediente clave en una vida del hogar feliz para la familia ministerial. Tiempo juntos. Los que están tomando nota, el tiempo juntos es ingrediente clave. Y aquí está en la página 84. 83. Mire, aquí en la 83 es donde estaba diciendo el autor que no hacía ninguna diferencia si estaba o no en el templo o en una cantina. Ahí en el penúltimo párrafo. El tiempo con la familia es necesario para una vida hogareña fuerte y plena. Todo predicador probablemente ha sermoneado a los padres opulentos que se le dan a sus hijos todo lo que quieran,
menos a ellos mismos. El mismo principio se aplica a la familia del ministro. O sea, le damos todo lo que quieren los niños, pero nunca les damos tiempo, lo que necesitan. Hemos aconsejado familias que entre los hijos están peleados o no se quieren porque la atención a primaria fue a la primera persona o al primer niño, y a la segunda niña como que sí la traían ahí, pero siempre el primero. Y ahora la niña, uno estaba enojado con otro, y hay que darles tiempo igual a nuestros hijos. Nosotros que tenemos 4 hijos, nos esforzamos, hacemos lo que sea para estar siempre en todos los eventos de nuestros niños. Hay veces que tenemos que, mi esposa tiene que correr a un evento, yo tengo que correr a otro, y saliendo ahí tengo que correr a otro, pero siempre procuramos estar en todos los eventos. Sea premio de A on a Row, o sea de una competencia de voleibol, fútbol, de banda, lo que sea, siempre hay que apoyar a nuestros hijos, siempre hay que hacer el máximo esfuerzo por estar ahí. ¿Sí? ¿Ven? Hablando del tiempo, dice que salía fuera de casa, pero muchas de las veces están dentro de casa y es como si no estuvieran porque el tiempo están en su rollo, como dicen. Sí, yo conocí un ministro, ¿verdad? Que si bien pasaba tiempo en casa, pero él tenía un estudio donde casi no salía. Y pues, hermanos, que estoy orando, estoy en la presencia del Señor y estoy estudiando para el sermón que sigue. Pero su familia haciendo su vida acá, y el hermano en su oficina nunca salía, nomás salía para el culto. O sea, problema. El ministro tiene que estar en familia. Comienza con la familia. El primer ministerio que tenemos es la familia. Ya vamos a hacer, hermanos. Haga planes para estar con su hijo. Hijos. Factores importantes con relación de la familia. El factor más importante del éxito de la familia es el compromiso. Comprometernos. ¿Amén? Estamos todavía en la página 85. 84. Sí, la última párrafo del 84. El ministro debe ser primero una persona de absoluta integridad, pero ella debe ser una persona a quien su esposo confía porque está seguro de su compromiso. Aquí subrayé este párrafo para darle un poquito más ampliación a ese pensamiento. Es el segundo párrafo en la página 85, que dice: por la naturaleza misma del ministro, los ministros con frecuencia se encuentran relacionados con personas del sexo opuesto que no son su pareja. Esta condición demanda un alto grado de confianza del cónyuge. El ministro debe ser primero una persona de absoluta integridad, pero ella debe ser una persona en quien su esposo pueda confiar porque está seguro de su compromiso con él. Y esto se tiene en el tiempo juntos, en el tiempo de calidad juntos entre esposo y que se conozcan. Así como el ejemplo de Jesús, como la mujer samaritana, los discípulos pasaban todo su tiempo con Jesús y sabían exactamente cómo él era. No cuestionaron cuando estaba solo con la mujer samaritana. Así que los discípulos en este caso deben ser como la esposa que está diciendo aquí este párrafo. Ellos conocen exactamente a su esposo, viven con él, comen con él, están siempre unidos en diferentes actividades, lo conocen su carácter. Por eso el autor dice que es importante que la cónyuge, en este caso hay pastoras, mujeres pastoras y el esposo no es el pastor, que su esposo, su cónyuge, tenga la confianza. Pero primeramente, la integridad del pastor, sobre todas las cosas. Y eso lo venimos hablando, la integridad del pastor, así como Jesús, que Él es íntegro, nosotros también debemos de trabajar para ser íntegros y ganarnos la confianza
de nuestro cónyuge, de nuestra congregación. ¿Sí? Amén. Nombres, notado. Y nos pasamos para los niños. Entienden que este compromiso es el centro del matrimonio. Y el siguiente párrafo también lo subrayé, dice: ese compromiso es una forma de edificar la solidaridad familiar. Cuando los niños ven las acciones y actitudes de sus padres, que se aman y confían el uno en el otro, los niños crecen. ¿Cómo? Los niños crecen con un modelo de compromiso en el matrimonio cristiano. Así que en capítulos anteriores se decía que el carácter se forma en la sociedad o en la familia, en la iglesia donde uno vive, ¿verdad? Ahí es donde se forma el carácter. Y es importante que en el matrimonio los niños puedan ver que los padres se aman, que los padres tienen esos valores, esas acciones y actitudes que ellos puedan modelar. Hay un dibujo que andaba ahí en las redes sociales de un niño que estaba parado con sus manos en la espalda, paradito ahí, y estaban tres señores, no sé si son sus padres, pero estaban enfrente de él, los tres estaban parados con las manos atrás, y el niño también estaba parado atrás de ellos con las manos atrás. Ellos copian lo que ellos ven. Así que los niños absorben todo lo que ellos están recibiendo, parte de, no solamente de nosotros como ministros, sino en el matrimonio, como nos tratamos, todo, hermano, todo aprende. Es como crece una persona dentro de la sociedad. La aldea crea a los hijos. ¿Sí? A village forms a child. ¿Sí me explico? Hay veces que ni yo me entiendo, ¿verdad? Por eso les pregunto. Eso quiere decir que están poniendo atención. Gracias, hermano. El compromiso del uno con el otro afirma y fortalece el compromiso con Cristo. Con esto terminamos. El compromiso afirma con Cristo. Gracias, hermano. El compromiso cristiano compartido y recursos espirituales como la primera ventaja del matrimonio pastoral. ¿Sabe qué? Vamos a también tocar el ministro soltero, bien rapidito. Ahí el ministro soltero, pros y contras. Bien rápido, tenemos un minuto. Y ahí le paramos. Aquí. En el ministerio, hermanos, aquí dice la primera párrafo bajo de ese negrito de ministro soltero. Idealmente en el servicio de las iglesias no debería existir diferencia entre un ministro soltero y un ministro casado. Pero en otras áreas no vivimos con la idea, sino con lo real. En muchos casos las iglesias consideran a un ministro soltero con cierta vacilación. La gente puede preguntar por qué siguen solteros. ¿Sí? Las personas casadas pueden sentirse desconfiadas de que un ministro no casado esté con su cónyuge. Los padres pueden titubear de la confianza de sus hijos a un ministro soltero. Hoy en día las personas esperan más tiempo para casarse y están escogiendo la soltería conscientemente. Ahora me voy a detener un poquito ahí, porque son importantes los puntos que hace aquí. Si una persona es soltera y le toca ir a ministrar o se le ocurre ir a visitar a un hermano, una hermana a su casa, no puede hacer eso, hermano. Ustedes tienen que pensar las cosas éticamente, lo que va a decir la gente, etcétera, etcétera.
no puedes administrar como soltero en un lugar a una persona del sexo opuesto. Abres la puerta para un mundo de problemas para tu ministerio, para tu vida. No lo hagan. Amén. No se debe de hacer como ministro soltero. Por eso hace hincapié los autores de que son tratados de esa manera los ministros solteros. Y igual manera se puede decir, habla aquí de cómo van a confiar a sus hijos a un ministro soltero. Pero tenemos que tener el discernimiento de parte del Señor. Tenemos que ver también la integridad del ministro y no meternos, como dicen en camisa de 11 varas, o no meternos en problemas que no debemos de ni siquiera pensar meternos. Hay situaciones que sabemos como personas que no debes de ir ahí, así que no lo hagan. Y los ministros solteros, como dice aquí el libro, ellos han tomado la decisión conscientemente en estos últimos días de extender su vida como soltero y no casarse inmediatamente, porque quieren estudiar, porque quieren sacar adelante su carrera y luego ya después se casan. Es muy común ver eso, pero cuando eres ministro, nomás cuidemos, hermanos, de esas situaciones en las que podemos meternos en problemas éticamente. Que nuestra ética no sea, o nuestro testimonio no sea manchado por una situación en la que nos metemos en problemas de los que habla el autor, de desconfianza, de eso. Vamos a ser íntegros en nuestro camino. ¿Sí? Terminamos, hermanos, se nos fue el tiempo. Dios me les bendiga. Vamos a la siguiente clase, vamos a terminar con este capítulo que es finanzas, la sexualidad y el capítulo número 4. ¿Okay? Para que lo vayan leyendo.